Ahora pasaremos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. El dictamen considera una minuta de vuelta con modificaciones el 27 de noviembre pasado. Se le dio primera lectura en la sesión de ayer 2 de diciembre. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta. Sin embargo, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Sí. Consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, procederemos al trámite del dictamen. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se emita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señora presidenta. Como fue informado, este dictamen recae en una minuta modificada y devuelta por la colegisladora para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Las comisiones han resuelto aceptar dichas modificaciones. Por lo tanto, como es de su conocimiento, la discusión y votación únicamente puede versar sobre los artículos modificados por la Cámara de Diputados. Antes de proceder a dar la palabra, permítanme recibir a un grupo de los afectados de Anaversa que suben aquí al presidium y en un momento damos la palabra.
A continuación, se cede el uso de la palabra a la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, presidenta de la Comisión de Agricultura, quien tiene la palabra para la presentación del dictamen con proyecto de decreto a nombre de las comisiones. Con su venia, Presidenta. Honorable Asamblea, a nombre de las Comisiones Unidas de Agricultura y de Estudios Legislativos Primera, presento ante ustedes el dictamen por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Este dictamen nace de la iniciativa del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara y la senadora Susana Harp Iturribarría, a quienes expresamos nuestro reconocimiento por su visión y compromiso, por establecer criterios que fomenten la producción, consumo y comercialización del café, un producto básico y estratégico para nuestro país. Esta ley constituye un acto de justicia ante una demanda histórica de las regiones productoras de café. Para dimensionar la trascendencia de esta norma, solo basta mencionar que del cultivo del café dependen más de 500,000 productores distribuidos en 15 entidades federativas y con presencia en 480 municipios. Por su impacto social y económico en las comunidades y pueblos, la cafeticultura necesita un marco normativo que fomente prácticas sustentables, investigación, comercialización y verificación de calidad, poniendo en el centro el bienestar de la gente y la defensa de nuestra soberanía. La cafeticultura mexicana es una actividad profundamente social. Pequeños agricultores, comunidades indígenas, familias, mujeres y jóvenes rurales sostienen este cultivo que forma parte de nuestra identidad y es pilar de nuestro patrimonio cultural. Esta ley reconoce que no puede haber transformación sin dignidad para quienes trabajan la tierra y reconoce que no puede existir desarrollo del sector sin integración y coordinación de toda la cadena productiva del café. En este sentido, con esta legislación se incorpora un enfoque con preservación medioambiental, promoviendo la calidad del café mexicano. Todo lo anterior en congruencia con la Agenda Nacional de Sustentabilidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al promover prácticas agroecológicas, fomentar la producción bajo sombra, proteger los suelos y bosques y contribuir a la adaptación y mitigación ante el cambio climático. Para lograr esos objetivos se crea una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, integrada por autoridades públicas, productores, comercializadores e industriales y además un sistema nacional de información de cafeticultura para proporcionar información de precios y mercados. El dictamen considera también el Registro Nacional de Productores y fortalece el acompañamiento técnico, financiero y organizativo a las personas
productoras, mejora la trazabilidad y fomenta la calidad e innovación. Estos instrumentos, lejos de ser asuntos exclusivamente técnicos, consolidan una política pública humanista con una economía social responsable y una visión de promoción del consumo interno. Cabe señalar que las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados refuerzan la esencia del proyecto sin alterar su propósito central: proteger a las personas productoras y preservar los territorios donde se cultiva café. Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen representa la suma de dos compromisos inseparables: justicia social y justicia ambiental. El café es historia viva, trabajo comunitario y motor de bienestar en las regiones más diversas del país. Y con este dictamen damos un paso importante a la construcción de un México más justo, sustentable y próspero, tal como lo ha planteado nuestra presidenta y conforme a los principios de la Cuarta Transformación. Por ello, les pido respetuosamente acompañemos con su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias, es cuanto, y arriba el café. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, para fundamentar el dictamen. Sí, la grandeza de México es esto, es lograr la soberanía alimentaria, y hoy, con la votación de esta ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura en el Pleno del Senado, avanzaremos para que la cafeticultura mexicana, vuelva a manos de quienes la trabajan. Estamos hablando de un poco más de 500,000 campesinos y campesinas que cultivan café en nuestro país y de alrededor de 3,5 millones de familias que dependen directamente de esta bebida, de las cuales casi 2/3 partes pertenecen a pueblos originarios. A ellas y ellos nos debemos, y a ellos y ellas se dirige esta ley. Durante más de 30 años, las mujeres y los hombres que siembran café han visto cómo otros se enriquecen con sus cosechas, mientras los precios caían, mientras se precarizaba la vida en el campo. Los llamados reformadores neoliberales, más bien neoporfiristas, enemigos del pueblo, hay que decirlo con claridad, desmantelaron las estructuras públicas que protegían al sector cafetalero y lo dejaron a su suerte. Desde 1992, con la desaparición del Inmecafé, millones de familias cafeticultoras quedaron a la deriva, sin precios justos, sin asistencia técnica efectiva, sin una política de Estado que defendiera su trabajo y su territorio. 33 años después, esta ley aparece para corregir el rumbo y comenzar a saldar esta deuda histórica. No es un simple ordenamiento administrativo, es un instrumento para devolver poder, voz y futuro a las personas productoras de café en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y en todo México. Esta ley integra a los y las cafeticultores, cafeticultoras a las cadenas del valor del café, no como eslabón débil, sino como protagonistas, porque es justo y urgente que quienes trabajan la tierra puedan vivir dignamente del fruto de su esfuerzo. ¿Qué hace en esencia esta ley que se vota hoy en el Pleno del Senado? Primero, crea una comisión multisectorial inclusiva, una auténtica mesa de diálogo, concertación y coordinación entre los sectores público, social y privado para planear y conducir el desarrollo de la cadena productiva del café. Es decir, el Estado deja de mirar
desde lejos y se sienta a la mesa con las comunidades, con las organizaciones, con los actores de toda la cadena del valor de café. Segundo, le da a México una voz clara y respetada ante los organismos internacionales del café para que nuestro país no llegue solo, disperso y subordinado, sino con una política definida que defienda a sus personas productoras y la calidad de su café. Tercero, establece un registro nacional actualizado de personas productoras, acopiadoras, beneficiadoras, comercializadoras, importadoras y exportadoras de café. Con ello ordenamos el sector, cerramos el paso a la simulación y construimos información sólida para diseñar apoyos y personas que lleguen a quienes realmente lo necesitan, para que lleguen los programas. Impulsa la capacitación, la tecnificación, la innovación, la investigación y el uso de nuevas tecnologías aplicadas al cultivo de café. No queremos campesinos abandonados, queremos campesinos y campesinas respaldados por ciencia, por asistencia técnica, por crédito y por acompañamiento institucional. Fomenta el consumo y la calidad del café mexicano. Fortalece la promoción de nuestro grano y gestiona asistencia técnica y administrativa para quienes lo producen, porque no se trata solo de sembrar, se trata de agregar valor, de conquistar mercados, de que el reconocimiento internacional se traduzca en mejores ingresos para las comunidades. Y algo muy importante, esta ley reconoce, protege y defiende el sistema de cultivo de café bajo sombra. Estos cafetales únicos que además de producir café de alta calidad, cuidan el suelo, el agua, la flora y la fauna y brindan servicios ambientales indispensables para enfrentar la crisis climática. Con esta ley la cafeticultura deja de ser un solo negocio y reconoce como aliada estratégica en la preservación del equilibrio ecológico y la biodiversidad. En síntesis, estamos ante una ley técnicamente viable, económicamente rentable y socialmente indispensable, pero sobre todo es una ley moralmente necesaria para que la cafeticultura mexicana y en particular, en mi caso, la veracruzana, concluyo, deje de ser una historia de explotación y abandono y se convierta en un medio de justa vida, de vida digna y sustentable para quienes lo hacen posible. Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje contundente. Llegó la hora de que el Estado mexicano recupere la conducción de la política cafetalera y se la devuelva al pueblo cafeticultor. Los invito a, con su voto, honrar a nuestro pueblo con hechos y no con discursos, a las mujeres y hombres que siembran el café, que su identidad sea para orgullo y futuro de la nación. Y muchas gracias a todos los senadores, a la senadora Susana particularmente, que fue la que promovió desde la legislatura pasada, la hemos retomado, hoy la estamos sacando a nombre de los cafeticultores y por un trabajo de consenso de todas las fuerzas políticas. Muchas gracias. Como lo ha mencionado el senador Huerta Ladrón de Guevara, una de las proponentes de esta iniciativa desde el 2021 es la senadora Susana Harp Iturribarría, quien tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos a nombre de ella misma y de su grupo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Han transcurrido más de 2 décadas desde que el Congreso de la Unión abrió el debate sobre la necesidad de contar con una ley que impulse y proteja la producción de café en México. Mi primera propuesta normativa la hice ante esta soberanía el 25 de noviembre del 2021 junto con el senador Eduardo Ramírez, hoy gobernador de Chiapas, mas el proceso legislativo precluyó en la Cámara Revisora, por lo que al inicio de esta legislatura y con algunos cambios volvimos a presentarla ahora con el senador Manuel Huerta, a quien le agradezco profundamente todo su trabajo y compromiso. Así es como hoy finalmente alcanzamos ese propósito y me honra profundamente ser parte de este momento, pues el café es un producto estratégico para nuestra nación.
Se cultiva en 14 estados y alrededor de 482 municipios. De acuerdo con los datos de la SADER, son más de 500,000 productores y productoras, en su gran mayoría son indígenas, y las familias de ellos y ellas dependen directamente de esta actividad. Si consideramos los encadenamientos productivos, más de 3 millones de personas participan en los distintos eslabones de producción, transformación y comercialización del café. La cafeticultura no es solo una actividad económica, es cultura, es tradición, es identidad. Consumir café en México es una costumbre cotidiana y en muchos hogares un verdadero rito que nos conecta. En el 2024 nuestro país alcanzó una producción de 4 millones de sacos de café, que hubo un incremento sostenido desde el 2016. Sin embargo, sabemos que su potencial es mucho mayor y que con el marco legal adecuado puede convertirse en un motor más fuerte para la economía nacional. Por ello, esta nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura es una propuesta normativa que busca promover la cooperación entre todos los sectores de la cadena productiva para garantizar un desarrollo sustentable, fortalecer la capacidad de gestión de los pequeños productores al brindarles mejor información sobre precios y condiciones de mercado en cada ciclo cafeticultor, crear instancias de coordinación entre productores, acopiadores, comercializadores e industrializadores para enfrentar unidos los vaivenes del mercado internacional. Recopilar y difundir información económica, técnica y científica que fortalezca al sector. Fomentar prácticas de cultivo sostenible con el medio ambiente como el café de sombra, que es una aportación de México al mundo, y otras técnicas agroecológicas. Transparentar los precios nacionales e internacionales para que cada productor pueda decidir cuándo y a quién vender en condiciones más justas. Reducir el intermediarismo, llamado coyotaje, que castiga el ingreso de quienes trabajan directamente la tierra. Y sobre todo reconocer al café como un producto estratégico para la soberanía alimentaria de México. Esta nueva ley establece un piso mínimo de gestión y apoyo al sector cafetalero y es inicio de un proceso que con el tiempo permitirá profundizar la institucionalización de la cafeticultura nacional. Hoy damos un paso firme hacia un marco de entendimiento entre autoridades y actores de la cadena productiva del café al colocar en el centro a las y los pequeños productores, quienes realizan el mayor esfuerzo y hasta ahora reciben los menores beneficios. Celebro este avance sustantivo y agradezco la sensibilidad de las autoridades, en especial al secretario Julio Verdeguer, quien respaldó esta iniciativa desde el primer momento. Reconozco también el trabajo de las comisiones codictaminadoras y de la colegisladora que enriquecieron el texto normativo con valiosas aportaciones. Mi gratitud más profunda para las organizaciones cafeticultoras de nuestro país. Ellas fueron en estos 4 años la base de esta propuesta al aportar su experiencia y visión, y aunque sus expectativas son aún mayores, han decidido iniciar este camino con la base legal que hoy podemos ofrecerles para dar mayor institucionalidad y fortaleza al sector. Compañeros y compañeras, esta nueva ley es más que un marco jurídico, es un compromiso con quienes cultivan la tierra, sosteniendo con su trabajo la dignidad de más de 500,000 familias mexicanas. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora Harp Iturribarría. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Meli Romero Celis del PRI para pronunciarse a favor. Ya estamos en la discusión en lo general. Muchas gracias por la concesión en el turno, senadora. Claro, gracias. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura.
Esta legislación es un acto de justicia social y económica con las más de 500,000 familias productoras que son el corazón de nuestro campo. Esta nueva ley es vital para ordenar, impulsar y fortalecer la cafeticultura mexicana bajo un enfoque que es a la vez social, productivo y sustentable. México se sitúa como el 11º productor mundial de café, con una producción anual que oscila entre 4 y 5 millones de sacos. Hablamos de un cultivo estratégico que en promedio generó entre 2017 y 2021 casi 900,000 toneladas de café cereza. Esta producción es una fuente crucial de empleo, de divisas. Se concentra principalmente en 3 estados, Chiapas, Veracruz y Puebla, pero son bastantes estados los productores de café, incluyendo mi estado, Colima. Este café mexicano es reconocido internacionalmente por su excelente calidad y sabor. Detrás de estas cifras hay 500,000 productores. 92% de ellos son de pequeña escala. Más de 2/3 partes provienen de municipios de población indígena. Ellos han construido sus vidas en torno a la siembra, recolección, integrando esta práctica en el tejido cultural local. Este dictamen honra ese legado. La aprobación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura trae consigo beneficios y áreas de oportunidad ineludibles para la transformación del sector, como son los siguientes: ingreso remunerativo y eliminación de asimetrías. La ley establece la creación de un comité de seguimiento de precios que se encargará de realizar estudios de costos y comercialización. Su objetivo va a ser que las personas productoras accedan directamente y eficientemente a mercados, limitando la participación de intermediarios que afecten a los productores. Segundo beneficio, apoyo y capacitación integral. Se deberán fortalecer políticas de acompañamiento a pequeños productores, fortalecimiento de cadenas productivas regionales, incluyendo capacitación técnica, transferencia de conocimiento y fomento a la asociación. Tercero, gobernanza participativa. Se robustecerá la Comisión Nacional de Café, la cual se integrará por representantes de organizaciones de productores, comercializadores, industriales y organismos gubernamentales. Cuarto, fomento a la economía circular. Se incluye la posibilidad de una real asociación de los pequeños productores. Además, la política cafetalera tendrá un enfoque ambiental que se exige constitucionalmente. Por ejemplo, habrá una mitigación del cambio climático y fomento a prácticas agroecológicas. Para eso se impulsará la producción de café bajo sombra diversificada y en policultivos. Esto es crucial para evitar el deterioro de suelos y la pérdida de servicios ecosistémicos. Habrá una mejora de rendimientos a través del uso de diversas técnicas, como análisis de suelo, frecuencia de fertilización y monitoreo constante de plagas, enfermedades, temperatura y humedad. La ley impulsa la investigación, capacitación y asistencia técnica. Todo esto se traducirá en mejoras en la nutrición y fertilización del cultivo, donde actualmente la mayoría de los productores fertiliza una sola vez al año, cuando lo ideal son 4 aplicaciones. También se promoverá el uso de semillas nativas como un instrumento para reconocer la importancia de la biodiversidad local. Manejo integral y combate a las plagas, enfermedades. Esto es fundamental para el café. Además, se va a fomentar el reconocimiento y la distinción de la producción de café bajo sombra. Permítame un segundo, senadora. Honorables senadores, voy a suplicarles permitan que la oradora continúe con su intervención. Muchas gracias. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Esta ley, en resumen, proporciona el marco jurídico integral que el sector cafetalero necesitaba para enfrentar retos futuros como la volatilidad de precios internacionales y los crecientes impactos climáticos.
Por todas estas razones y en defensa de las familias productoras de café a lo largo y ancho de nuestro país, también en defensa del desarrollo sustentable de nuestra patria, exhorto a nombre de mi grupo parlamentario a esta honorable asamblea a aprobar el dictamen de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Pero también el Grupo Parlamentario del PRI exhortamos al Gobierno federal y a todas las autoridades del sector agroalimentario a que lleven a cabo todo tipo de esfuerzos y destinen los presupuestos necesarios para que esta nueva ley se cumpla. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Romero Celis. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Partido Verde Ecologista, hasta por 5 minutos para pronunciarse a favor. Adelante, senador. ¿Con qué objeto? Una petición a la presidencia. Aprobamos la ley Silla y los trabajadores y trabajadoras que están en los elevadores no tienen una silla y están toda su jornada de pie. Sí, pediría a la mesa directiva que solicitara a la Junta de Coordinación Política también que ese tema se resolviera. Muchas gracias. En mi calidad de presidente de la mesa directiva en funciones, solicito a la Secretaría de Servicios Administrativos sea tan amable de verificar que los trabajadores que están en los elevadores cumplan con la ley que aprobamos en esta misma Cámara y que garantiza que puedan permanecer un tiempo sentados. Tiene la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte. Adelante, senador, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. La cafeticultura sustentable es hoy una verdadera política de Estado. Representa producción con justicia, trabajo con dignidad y desarrollo con identidad, con el aroma que distingue al café mexicano. Hace un año, este Pleno aprobó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, convencido de que era indispensable normar y fortalecer la producción, distribución y comercialización de uno de los productos agrícolas más importantes de nuestro país. Con esta legislación se reconoció que el café mexicano es identidad cultural, sustento económico de miles de familias y un pilar ambiental con regiones donde la cafeticultura protege los suelos, conserva la biodiversidad y contribuye activamente a mitigar los efectos del cambio climático. Hoy, a un año después de aquel primer análisis, nuevamente ponemos a consideración el decreto con las modificaciones realizadas por la colegisladora. Su propósito es fortalecer de manera decisiva el marco jurídico que regirá en una de las cadenas productivas más emblemáticas y con mayor potencial de crecimiento en beneficio de las familias cafeticultoras de México. Las modificaciones perfeccionan el decreto al darle un enfoque más integral, moderno y sustentable. Atienden necesidades históricas del sector y avanzan hacia un lenguaje técnico e incluyente, sustituyendo conceptos tradicionales por términos como personas productoras, comercializadoras e industrializadoras, homologando así la norma con estándares de neutralidad y precisión. El dictamen también refuerza de manera muy relevante el enfoque de sustentabilidad ambiental, incorporando disposiciones orientadas a la conservación de ecosistemas cafetaleros, la reducción del uso de agroquímicos, la promoción de cultivos bajo sombra y la restauración de servicios ambientales. Estas condiciones blindan la productividad frente al cambio climático y consolidan una cafeticultura agroecológica, resiliente y competitiva. Asimismo, se amplían las atribuciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que podrá supervisar semillas, viveros, materiales vegetativos, trazabilidad y certificaciones, elementos indispensables para garantizar la calidad, sanidad y valor agregado.
De igual forma, se fortalece la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura al ampliar su integración y facultades en capacitación, asistencia técnica, innovación y planeación sustentable, permitiendo diseñar políticas basadas en ciencia, información y cooperación entre productores, academia, instituciones públicas y comercializadoras. Las reformas también enriquecen los mecanismos de apoyo, desde su registro nacional que ordenará la cadena hasta un sistema nacional de información cafetalera que ofrecerá datos sobre el clima, precios, mercados y riesgos. Además, se crearán comités especializados capaces de emitir referentes a los precios y proponer estrategias de fomento, reduciendo la vulnerabilidad de pequeños y medianos productores. Finalmente, se priorizan los programas de apoyo para quienes produzcan de manera sustentable, protejan los bosques, utilicen energías limpias y fomenten el comercio justo, alineando la ley con estándares internacionales y con la tendencia mundial hacia cadenas agroalimentarias bajas en emisiones. Todo ello fortalecerá la presencia del café mexicano en los mercados globales. En conclusión, con este dictamen se construye una política pública moderna, sustentada en ciencia, respeto ambiental y sobre todo justicia para las personas productoras. Quienes integramos la bancada del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, convencidos de que esta ley impulsa la competitividad, protege la riqueza natural del país y mejora las condiciones de vida de quienes sostienen esta gran cadena productiva. Con estos cambios avanza hacia una cafeticultura que no despoja de la tierra ni explota al productor, sino que construye bienestar, sostenibilidad y soberanía alimentaria. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Hernández Villafuerte. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Emanuel Reyes Carmona de Morena, hasta por 5 minutos. Se pronuncia a favor. Gracias. Yo no tomo café para despertar, despierto para tomar café y seguramente muchas y muchos así lo hacemos. Así que el día de hoy estamos celebrando no solamente al café, sino también a las y a los productores. Por supuesto, también a las y a los amantes del café. El café todos los días se ve en las mesas, en los escritorios, en el Senado de la República, y quienes nos asisten nos traen café. Como el día de hoy, miren, en lugar de un vaso de agua, voy a tomar café. Salud. A salud de todas y de todos ustedes. Salud, salud. Hablar del café en México es abrir las páginas aromáticas de nuestra memoria, donde convive la historia, la cultura y la fuerza inquebrantable de nuestros pueblos. La cafeticultura nacional es uno de los pilares económicos, sociales y culturales más importantes de nuestro país. El café es sustento, identidad y arraigo comunitario. Su siembra, su cuidado y su transformación constituyen la herencia viva que sostiene a más de 500,000 de productores y productoras, distribuidos en casi la mitad de las entidades federativas y casi en 1/4 de los municipios del territorio nacional, donde esta actividad representa uno de los motores más relevantes del desarrollo regional. La producción nacional de café cereza alcanzó un promedio de cerca de 1 millón de toneladas entre 2017 y 2021, con Chiapas aportando el 41%, Veracruz el 24% y Puebla el 15.3% del volumen nacional. Estos datos demuestran la enorme dimensión del sector, pero también la responsabilidad de garantizar un mejor futuro para todas nuestras productoras y productores. El dictamen que hoy se presenta, que expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, tiene como propósito normar y fortalecer toda la cadena productiva del café, impulsar la calidad del grano,
promover la integración de sus actores y consolidar al café como un producto básico y estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria y de nuestro país. Permítame un segundo, senador. ¿Con qué objeto, senador Huerta? Y si puede consultar al orador, acepta una pregunta que le pueda hacer. ¿Acepta usted una pregunta? Por supuesto, presidente. Senador Huerta, adelante. Gracias, senador Emanuel. Usted preside la Comisión de Economía y lo veo que está tomando muy a gusto su café, que espero que sea café mexicano. Por supuesto. Y ahí es la pregunta, porque usted como presidente de la Comisión de Economía podría mucho ayudar a lo que hemos estado muchos compañeros cafeticultores existiendo, que borremos la idea del café americano, debe ser café mexicano. Aceptaríamos que fuera hasta café negrito, que es como dicen en mi pueblo. Si usted nos puede ayudar como presidente de la Comisión de Economía en esta política del hecho en México, hacer una campaña nacional para que el café americano desaparezca de todos los menús y de todas las cafeterías y aparezca café mexicano. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Adelante, senador. Gracias, por supuesto que le tomamos la palabra al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y expresidente también de la Comisión de Agricultura de este Senado de la República, y vamos a dialogar con la Secretaría de Economía, con todas las y los integrantes de la comisión que presido, a fin de visibilizar al café mexicano, que deje ya de existir el café americano, porque aún se pronuncia el café americano y ya en la mayoría de los restaurantes, de los lugares públicos, se consume el café mexicano. Es decir, solamente se hace ya por costumbre, pero incluso en territorio americano ya se consume el café mexicano, orgullosamente hecho con manos mexicanas. Así que vamos a decirle al mundo que lo que se hace con manos mexicanas, que lo que se produce en territorio mexicano es orgullosamente hecho en México, porque lo hecho en México está mejor hecho, y eso hay que decírselo al mundo, eso hay que decírselo hacia afuera, eso hay que decirlo también en la región Norteamérica, y por supuesto que recibimos con beneplácito esta propuesta, estimado presidente Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Gracias. También es importante visibilizar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los precios mundiales del café aumentaron 38.8% en 2024. El café arábica se encareció 58% y el robusta 70% respecto al año previo, debido a fenómenos meteorológicos adversos. Ante este panorama, nuestros productores requieren mayor respaldo, herramientas para enfrentar riesgos climáticos y condiciones que protejan el riesgo. Con esta ley, México avanza hacia una cafeticultura más sustentable, justa y competitiva. Una cafeticultura que reconozca la calidad de nuestro grano en los mercados globales, impulse prácticas que nos permitan poder preservar los suelos y la biodiversidad y asegure remuneraciones dignas para que quienes con sus manos dan vida a esta noble actividad. Aprobar esta reforma es defender un cultivo, pero también una historia viva, es defender la economía regional y sobre todo el corazón de miles de familias mexicanas que cada amanecer renuevan entre los cafetales la esperanza de un México más justo, más próspero y más soberano, porque en cada grano de café que nace en las montañas de México late una historia antigua, tejida por manos campesinas que dialogan con la tierra. Por eso celebramos mucho la iniciativa de nuestra gran querida senadora Susana Harp, porque no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Nos consta que mucho luchó para poder lograr este propósito y este objetivo de miles, de 100 miles de productores cafetaleros a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Por eso le celebramos y le reconocemos este gran trabajo a favor de todos sus representados. Gracias, querida senadora Harp. Votar a favor de esta reforma es votar a favor de nuestra memoria,
de nuestra soberanía y del futuro de quienes han sostenido por generaciones la esencia misma del campo mexicano. ¡Que viva el café mexicano! Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Muchas gracias. Gracias. La senadora Lisette Sánchez García del Partido del Trabajo, el senador Luis Armando Melgar Bravo del Partido Verde Ecologista y el senador Miguel Márquez Márquez del Partido Acción Nacional han tenido la gentileza con esta asamblea de solicitar que sus intervenciones se integren al diario de los debates. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la senadora Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, presidente. México es un país que respira café. Su aroma llena nuestros hogares y sostiene la vida de cientos de miles de familias campesinas. Hoy discutimos un dictamen que reconoce que el café no solo como un producto de consumo, sino una raíz viva del campo mexicano, un motor económico y un puente de dignidad para quienes trabajan la tierra desde antes del amanecer. En el mundo, más del 80% del café lo producen pequeños agricultores y 25 millones de personas dependen de él para vivir. México forma parte esencial de esta realidad. Más de 500,000 productores en 15 estados y 480 municipios sostienen esta cadena productiva. Entre 2017 y 2021, el país promedio casi 900,000 toneladas de café cereza con Chiapas, Veracruz y Puebla, donde esta labor sostiene regiones completas. El café mueve economías y transforma vidas. Cada taza tiene detrás a mujeres y hombres que enfrentan el clima, plagas, incertidumbre del mercado y desigualdad histórica del campo. Por eso, esta reforma es tan importante. Reconoce al café como un producto básico y estratégico para la seguridad y la soberanía alimentaria. Actualiza un marco legal ya rebasado y crea condiciones para contar con información precisa sobre precios, mercados y riesgos climáticos. Asimismo, fortalece la investigación, la asistencia técnica y la transición hacia prácticas sustentables y establece un registro nacional que brindará orden y certeza a quienes producen el café mexicano. Lo más importante es que reconoce algo que el campo sabe desde siempre, que el café no solo es economía, es cultura, identidad y comunidad. Es una cadena viva donde se entrelaza la naturaleza con el esfuerzo humano, porque cada taza de café tiene detrás el trabajo de una familia y hoy con esta ley, esas familias mexicanas a quienes debemos poner en el centro. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Al no haber más intervenciones, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
Me permito informar a la Asamblea que al concluir este dictamen todavía nos faltará uno más, por lo que me permito recomendar a los honorables senadoras y senadores sean tan amables de permanecer en el recinto para que le demos expeditez al trámite siguiente. Solo nos falta un dictamen después de este. Pregunto si falta alguna ciudadana senador o algún ciudadano senadora para emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Adelante, secretaria. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos, de los cuales todos fueron a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Registramos el voto adicional del senador. Muchas gracias. Se registra. Por lo tanto, el dictamen está aprobado en lo general y en lo particular. El decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.